Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son las complicaciones de las piedras en la vesícula, ya que en esta temporada de invierno pues se acostumbra mucho el pozole, los tamales, y hemos tenido un incremento en el número de pacientes que han requerido de cirugía para poder resolver esta gran problemática que son las piedras en la vesícula, porque de ahí derivan muchas de sus complicaciones. Aquí podemos apoyarnos en este video donde aquí vemos lo que es la glándula hepática, el hígado. Prácticamente es importantísimo porque tiene muchas de las funciones en el organismo. Se encuentra prácticamente en la parte superior o arriba de lo que es el estómago. En la parte más inferior se encuentra la vesícula y va a drenar toda la bilis para poder hacer la digestión de las grasas a través del intestino, del duodeno, a través de los conductos biliares. Aquí podemos observar cómo es la vesícula biliar, que es un reservorio, es prácticamente una bolsa que se encarga de recolectar toda la bilis que se produce en el hígado. Los conductos hepáticos van y aquí vemos el fondo de la vesícula, aquí el cuerpo, y aquí está el cuello de la vesícula y está el conducto cístico, que es donde va a drenar hacia el conducto hepático, que se llama el conducto colédoco, y llega hasta el duodeno o intestino delgado, que es ahí donde se empieza, junto con el conducto pancreático, a digerir las grasas. Aquí vemos nuevamente cómo es esa estructura. ¿Qué pasa con los pacientes que no toman muchos líquidos y que prácticamente consumen mucho colesterol, mucha grasa, mucha manteca, mucha mayonesa, muchos chimichurris y mucho de estos alimentos procesados, y poca ingesta de líquidos? Se va a ir haciendo un acúmulo de una bilis muy densa como el aceite, y se va haciendo aglutinación de estas sales biliares hasta que se forma un tipo terrón, que es un sólido de líquido biliar que se va consolidando hasta formar una piedra muy dura. Puede ser milimétricas o más grandes, incluso hasta centímetros de las piedras biliares. Y eso es lo que puede estar pasando en los pacientes que llevan a cabo todos estos malos hábitos de alimentación, y sobre todo en estas temporadas que son muy típicos los alimentos ricos en grasa. Bueno, aquí es donde se produce la bilis. Aquí vemos cómo se está produciendo. ¿Qué es lo que puede pasar en un paciente que tiene piedras en la vesícula? Las piedras en la vesícula pueden atorarse de aquí en el conducto cístico, y es ahí cuando se forma el cuadro cólico biliar. Cólico biliar es el dolor tan intenso que te engatilla. Para minimizar el dolor tienes que ponerte en una posición antiálgica, nosotros le llamamos, o una posición para evitar dolor. Estás con náuseas, estás con vómito, el dolor te va a irradiar. Al principio se va a confundir con una gastritis, pero es también patognomónico, o es muy clásico, pues, que el dolor también corra del lado derecho y que en la parte de la espalda. Esa irradiación tiene el dolor cuando es muy agudo, cuando está enclavado el hito o la piedra en el cístico, pero también cuando está enclavado se produce más bilis y se coloca o se colecta líquido, y esto se llama hidrocolecisto, mucho líquido en la vesícula. Pero ese líquido, como hay bacterias también en la vía biliar, en la bilis, estas se multiplican y pueden formar pus, y esto se llama piocolecisto. Pero también pueden perforar la pared, porque es tanta la inflamación que estos capilares que ven aquí tan pequeños pues ya se estiran tanto que no llega a la circulación y hace una necrosis de la pared de la vesícula. Al haber una necrosis está muy débil, y al haber esa debilidad, con el tiempo, si no se opera pronto, se puede perforar esta pared y puede salir o drenar toda la bilis a la cavidad abdominal, que es el peritoneo, y se hace una peritonitis biliar, y esta es una urgencia. Prácticamente hay que intervenir rápido para evitar una complicación de este tipo. Hidrocolecisto, piocolecisto, o estas piedras se pueden pasar al conducto colédoco, y puede haber una coledocolitiasis, una obstrucción de las piedras en este conducto, y el paciente se va a ver clínicamente amarillo de sus escleras, de la parte blanca de los ojos se van a ver amarillo,
Y esto es muy clásico en los pacientes que tienen piedras incrustadas o obstruyendo el conducto colédoco. Y también, como está el conducto pancreático ahí cerca, pues estos pacientes también pueden desarrollar una pancreatitis porque no drena el jugo pancreático estas enzimas, y eso hace que se quede inflamado y drene. Pero para esto, el paciente que ya se ha diagnosticado con piedras en la vesícula, se hace una cirugía por laparoscopía mínimamente invasiva para que su recuperación sea más rápida. Se introducen unos trócares de 1 centímetro aproximadamente, se insufla un gas para poder visualizar bien la cavidad y hacer la extracción de la vesícula. La cirugía abierta es prácticamente en pacientes que era la cirugía tradicional, entonces se hace la disección de la vesícula, el conducto cístico se colocan grapas, en la arteria cística también, y se remueve del hígado la vesícula con todo y piedras. Y así es como se lleva a cabo la cirugía de la vesícula en pacientes que tienen piedras en la vesícula prácticamente. Por eso es importante nosotros, más que nada, detectarlas oportunamente para poder evitar complicaciones, porque de las complicaciones que ya les dije, que es el hidrocolecisto, piocolecisto, perforación de la vesícula, el coledocolitiasis, también puede haber que la piedra esté subiendo y bajando en forma constante y la mucosa interna de la pared de la vesícula se va dañando, se va transformando de tal manera que esa mucosa se puede hacer células cancerígenas, o sea, un cáncer de vesícula secundario a que las piedras estuvieron mucho tiempo ahí, muchos años, y provocaron esta complicación. Por lo tanto, en pacientes que se detecta piedras en la vesícula, no hay que esperar a que se agudice o que forme algunas complicaciones para poder decidir operarla. Hay que operarla sobre todo en pacientes que no tienen tanto sintomatología, para que no esté tan friable o tan vascularizada la vesícula, y evitar más complicaciones como un sangrado posterior de la vesícula, y así poder tener una recuperación más rápida y dar de alta al paciente prácticamente a las horas después de haber intervenido quirúrgicamente al paciente. Entonces este tema es importante, por eso, porque lo pediste, nosotros te lo damos, te lo explicamos más didácticamente. Mi estimado Raimundo, Stephanie Gaspar, nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, de todo el equipo del doctor César González, que es que sin donante no hay trasplante.